podéis esquipear a Mizuki en paz. Muy buenas, gamers. ¿Cómo estábamos? Esto es Games and Chill. Este vídeo lo haré bajito porque son las 5 de la mañana en España y estuve ya 3 horas en stream viendo los kits de Yansan, de Varesa y las primeras impresiones de Mizuki porque las saqué en la cuenta por un reto de estos de aquí que se cumplió. No cumpláis este de Siswain que está aquí, no leáis la pantalla y no lo cumpláis. Y por supuesto ya hemos equipado a Mizuki porque al final va a triple maestría, recarga, sombra verde, igual que Kazuha, y todos tenemos un set de Kazuha. Y estas son las primeras impresiones de Mizuki. Dejar un buen like, una buena noticia de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar el vídeo del canal. Que aprovechéis si estáis comiendo y bienvenidos invitados a los directos. Y vamos a hablar de las primeras impresiones de Mizuki. La build estará mañana, de la altura que veis este vídeo. Es muy sencilla la build seguramente, pero habrá siempre cosas que explicar mucho más allá. Como que la C2 obviamente solo se activa ella estando en campo. Pero, ¿qué hay de Mizuki? Pues bien, para empezar, hace su función correctamente. ¿Está rota? No. ¿Está pocha? La verdad es que tampoco. Es decir, os voy a explicar varias cosas que pueden hacer que sí lo esté y que sí sea un claro skip, pero no es que esté pocha del todo. Es decir, su trabajo lo hace bien. Y veréis gameplays donde he hecho pues salas bastante rápido dentro de lo que cabe para lo que es el abismo a día de hoy con Mizuki al 70, teniendo en cuenta que el escalado de Torbellino utiliza la maestría total del personaje y el nivel del personaje. Es decir, mi Mizuki no está haciendo daño ahora porque está al 70. Aún no conozco el daño adicional que daría de Torbellino si estuviera al 90, porque el gameplay que estáis viendo de electrocargados con Mizuki, con una Jin que hace muchos torbellinos también con su ulti, también es con una Jin al 70. Y las salas las ha hecho relativamente sencillas y rápidas con Fischl, que es un 4 estrellas, y Furina, que también Furina ahí carreó bastante. Pero todo esto y lo que hemos probado hasta ahora también hace que cuando Mizuki está al 70 y Jin cuando Mizuki está al 90 y Jin al 90 con el daño extra de Torbellino, tengamos un daño adicional bastante decente que puede hacer que las salas se hagan más rápido de lo que pensamos. Entonces, primeras impresiones, no está rota ni lo va a estar. Sí es un claro skip, ahora explico por qué, pero no está pocha. No confundáis el pocha con el skip. Aquí os explico por qué, los argumentos. Su función sí la hace bien. El problema y el claro skip viene de que ella no deja de ser un, vamos a llamarla carry Anemo. ¿Y por qué digo esto? Porque su función principal es estar en el campo. ¿Que se puede jugar fuera del campo y tal? Sí, pero su función principal es estar en el campo. No es Jin, no es Xianjun, es más parecida a Sakarosa en Sakarosa Taser o incluso a Xiao o a Scaramouche de lo que se pueda llegar a pensar. Ahora, si habéis Scaramouche, utiliza multiplicadores de daño y Mizuki de maestría y torbellino que son distintos. Pero Mizuki, pensar en tirar por ella es pensar en tener un carry adicional. No solo eso, sino que no solo te roba el tiempo en campo como un carry, sino que te va a robar buenos soportes fuera del campo. ¿Por qué? Porque primero, para los Taser, que es su mejor equipo, entre comillas, y combinación con los torbellinos, no se puede jugar como si fuera Sakarosa Taser porque no activa a Yelan y a Shinkyu. No da básicos, entonces no los activa. ¿A quién activa? A Furina. Pero como Mizuki cura igual que Bennett hasta el 70% de la vida, nunca va a estar full vida y nunca activará el talento de Furina que le va a curar full el equipo, todo el equipo, un tick al menos, con lo que tampoco funciona bien con Furina porque los equipos de Furina te vas a dar cuenta que están siempre a mitad de vida. ¿Con qué funciona? Con Furina más Jin, porque Jin sí te da el overhealing a todo el equipo y Jin hace muchos torbellinos con su ulti. Pero tienes aquí el dilema y es que Jin, si vas triple ataque para que cure más, no hace daño de torbellino. Pero si llevas a Jin triple maestría para el daño de torbellino, entonces cura un poco menos. Que igual curará bien porque tiene overhealing y así pues subes la ulti al 8 o al 9 en vez de jugar Jin con la ulti al 6 o al 7, que te conozco, yo también, sí soy. Pero ahí dependes de una Jin en el equipo para poder jugar Furina. Para poder jugar electrocargados con Mizuki, ¿qué personajes pueden aplicar hidro fuera del campo que no vayan a básicos como Yelan y Shinkyu? Casi ninguno, la verdad. Entonces dependes de Furina y dependes de Jin. Es rarísimo. Y luego de último, pues puedes jugar Fischl o Ororon, pero recordad que Ororon tiene algunos buffos de ataque incluso al personaje en campo y esos buffos a Mizuki le dan igual. Con lo cual, Fischl en vez de Ororon también funciona perfectamente, además de que estos equipos no tienen mecánicas con Natlan literalmente, pero bueno, Ororon podría activar el set de pergamino. Entonces, ¿en qué sentido es pocha? Porque pocha no es, porque su función la hace.
pero sí en el sentido de que no quieres un carry más anemo en tu cuenta, porque no es que sea carry, pero te va a robar segundos en campo. No quieres un personaje que te robe segundos en campo y te robe soportes muy buenos, porque también creo que se va a poder jugar alguna variante de derretidos donde juegues con Xiangling, Kaeya y una Rosaria adicional o Diona o algo así extra para que te dé más crío. Pero en el caso de jugar Xiangling, Kaeya, Rosaria es un derretidos inversos, pero podrías jugar, por ejemplo, un Kaeya Rosaria Mabuika, donde Mabuika aquí sí va a derretir todos los hits y hará buen daño y activará el set de pergamino. Y puedes jugar un derretidos. Pero de nuevo te está robando por lo menos a Mabuika, y en electrocargados te está robando, digamos, a Fischl y a Furina, y quieres tener a Furina en otros equipos. Es decir, digamos que, repito, no es pocha, es innecesaria. De ahí viene el skip. Y por último, el tema de constelaciones, cuando la saquéis porque a lo mejor perdéis el 50-50 y demás, pues bueno, la C1 haces un hit extra cada 3 segundos muy fuerte, que es un torbellino adicional, que veréis un número grandote y os ilusionaréis. La C2 se activa solo en campo, pero si consigues, pues eso, 1500 de maestría con su arma y demás, 60% de daño elemental los que están fuera del campo, con lo cual si veréis equipos, como os acabo de explicar, de derretidos o electrocargados, con los personajes fuera del campo haciendo una burrada de daño con 60% más daño elemental, pero poco más, o sea, es para divertirse y hacer un equipo alrededor de Mizuki. La C3, peregrinaje, esto es la elemental más 3, lo que hará que hagas más daño de torbellino, que si combinas, como digo, un equipo de Mizuki con Jin, verás como mucho daño de torbellino de las dos, y puede ser que la veas muy divertida. O el otro personaje que también hace multihits anemo fuera del campo es Lynette. El problema es que Lynette no cura. Se cura a sí misma, pero no cura. Entonces sería como un sub-DPS Lynette, que de hecho han puesto Lynette en la prueba, pero de nuevo, para que Lynette haga buen daño de torbellino, el anemo que hace torbellino debe llevar triple maestría y estar a nivel 90. Y muchos jugáis Lynette nivel 80 porque hace lo que tiene que hacer y ya está. Pero bueno, la elemental más 3 para más daño de torbellino. La C4, al recoger, esto es cuando te curas básicamente, el personaje recibe curación, restaura 5 puntos de energía elemental, que esto es para que no construáis recarga de energía, y 4 stacks básicamente, que son 20 de energía, pues coste de 40. La C4 pasa de coste de 60 a coste de 40 y ya, o sea, y básicamente la C6 tampoco tiene mucho texto, no se lo han currado mucho, como podéis comprobar. Mientras Mizuki esté en la habilidad elemental, los torbellinos tienen 30 de probabilidad y 100 de crítico. Es decir, 1 de cada 3 torbellinos salta crítico y pues veréis torbellinos más fuertes. ¿Meta de torbellinos? No lo creo. Repito, conclusiones finales de las primeras impresiones, un poco redundante y extraño y paradójico. Hace lo que tiene que hacer. De verdad que yo diría que ese es el veredicto. Hace lo que tiene que hacer. Probaré cuando suba al 90 con el daño de torbellino adicional, pero es que es eso. Hace lo que tiene que hacer. No está pocha en sí, porque su función la cumple bien y te vas a pasar las salas, pero como dije antes, es innecesaria. Tiene muchos factores que coinciden mal con todo lo que te podría aportar. Te roba buenos soportes, te roba el tiempo estando en campo de usar otros personajes que puedan estar en campo. Tiene una facilidad de construcción, eso sí, pero digamos que es de la variedad que hay en Genshin a día de hoy, pues otro personaje más del montón. Esa es la descripción real. Claro, ahora si un personaje no está pocho por la cantidad de power creep tan abusivo que hay, si no está roto un personaje por la cantidad de power creep, está pocho. No es así. Es un personaje más, resumen. Es algo más del montón del Genshin Impact. Esas son las primeras impresiones. Os traigo la build mañana. Explicaré más en profundidad los talentos, las constelaciones, la cantidad de recarga que necesita, las armas y el set. Aunque no sé si va a haber mucha gente porque va a skipear todo el mundo a Mizuki. Dejadme los que habéis llegado hasta el final de este vídeo. ¿Cuántos sacasteis a Mizuki y cuánto las vais a skipear? Porque capaz no subo vídeo build de Mizuki y capaz hago un post rápido de build de Mizuki, tacatá, y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.